Estás postulando a trabajos de diseño, pasas las primeras entrevistas, pero tienes problemas resolviendo las pruebas técnicas. Aquí vas a aprender un método simple y efectivo para no solo resolver tus pruebas técnicas, sino para resolver cualquier problema de diseño. Este video es parte de una clase privada, así que déjanos un comentario si te gustaría formar parte de las próximas clases y suscríbete a nuestro canal para ayudarnos a seguir compartiendo contenido como este. Sin nada más que agregar, dale like al video y partimos con la clase. Vamos con el proceso para conseguir empleo en diseño. Son 3 etapas que ya las acabamos de describir sinceramente. Y de hecho, portafolio y CV es algo que no está en el alcance. No sé si nos diera tiempo de hablar de las 3. Pero como ya vimos, está el portafolio del currículum, están las entrevistas, están las pruebas técnicas. Mientras cargan los memes, los GIF, ahí está. ¿Qué es una prueba técnica? Es un ejercicio como cualquier problema matemático que se espera que un candidato resuelva con el fin o la finalidad de validar sus aptitudes para un puesto, para resolver problemas similares en bases diarias, para poder repetir esto que acaba de hacer en la prueba en situaciones 4 veces más estresantes probablemente y en un periodo prolongado de tiempo, ojalá demostrando algún tipo de crecimiento por alguna de las métricas que le interesen al negocio. Entonces, son muchas cosas que se tienen que interpretar de parte de la empresa, del reclutador y de los que estén en el proceso, y son muchas cosas por demostrar por parte de ustedes también, desde la forma en que se presentan ahora por videollamada o cómo se vestía uno cuando iba a entrevistas presenciales, hasta cómo hablen, cómo se presentan, cómo explican sus proyectos, qué tipo de palabras utilizan, absolutamente todo está en análisis en unas entrevistas y en un proceso de contratación. Hay varios tipos de pruebas técnicas, no sé, varían dependiendo de la empresa y de lo que quieran validar. Hay pruebas que son como brainstorming, que suelen hacerse dentro de la entrevista, dan un tiempo entre 15, 40 minutos, lo resuelves en el mismo sitio. La idea es que puedas explicar tu pensamiento y tu proceso de toma de decisiones en voz alta mientras lo resuelves, o entran personas a la sala o te activan el micrófono para que presentes lo que lograste avanzar en esos 15, 40 minutos. Son pruebas rápidas, son, en mi opinión, de las más apropiadas para los procesos. Porque hay otras en las que te hacen una prueba en la entrevista, prueba directa en la que te dan mucho más tiempo, entre 30 o 90 minutos en el site, para que te entreguen un problema a resolver en un periodo de tiempo, 30, 90 minutos, a veces más, a veces menos, para que luego presenten los resultados in situ en el momento también. Un poco más impromptu y se espera también una entrega mucho más pulida que en un brainstorming donde solamente se discuten ideas por un periodo corto de tiempo. Y la otra es una prueba de tareas, que es una de las más comunes. Te llevas el trabajo a tu casa y te dan un lapso entre 8 horas o una semana. A veces ellos te definen el tiempo, a veces te piden que tú definas el tiempo también para ver cómo te manejas tú y cómo negocias un entregable. Se define un problema y el manejo de tiempo depende de ti 100%. Es una de las cosas que están evaluando. El tipo de ejercicio varía entre todas las variables que están en esta industria, varía entre empresa, varía entre equipo. Son necesidades muy específicas a quienes estén buscando. Si la compañía necesita validar habilidades de pensamiento de producto o pensamiento conceptual, o necesita ver habilidades visuales, muchas variables aquí. Y los entregables también varían. Pueden pedir desde un mapa mental, pueden pedir un wireframe, prototipos de alta fidelidad o entregables a desarrollo incluso. Esto varía dependiendo de todas las variables que ya tenemos rato conversando. Pero básicamente hay una separación entre el para qué se utilizan y qué tipo de ejercicios son cada una de estas tareas. En el tope de esta escalera también de 3 niveles básicamente son tareas conceptuales que se hacen para básicamente entender cómo piensas para un producto, y son el tipo de tareas que normalmente se hacen en el sitio para entender cómo conectas ideas y cómo propones soluciones. 15, 40 minutos, diseña un cajero automático para niños o rediseña la tarjeta VIP. Mejora Spotify, es otra tarea que aquí se empieza a borrar la línea entre las sesiones de whiteboarding y los ejercicios en el sitio. Aquí dice que son 1 hora, 1 hora 20, más o menos el tiempo que también se suele dar local en mi experiencia. Mejora una función de una aplicación o diseña una mejor experiencia para lograr X cosa, para encontrar un compañero de cuarto en mi ciudad. Y la base de esta escalera, que son las tareas más orientadas a problemas visuales, para ver tus habilidades visuales, que son las que normalmente se requieren que se lleven a la casa como tarea porque involucran abrir las aplicaciones de diseño y tratar de demostrar algún tipo de manejo de la herramienta y de criterio estético
requieren un poquito más de trabajo que el tiempo que podría requerir las tareas más conceptuales. Pero suelen estar en este rango y varían en ese nivel, en esa cantidad de tiempo. Cabe destacar que siempre están en el derecho de negarse a hacer una prueba y básicamente se bajan del proceso o hacer lo que tienen libertad, básicamente. Nunca están obligados a hacer la prueba. Pueden consultar, de hecho, algo que no sé, hay algunas compañías que son más delicadas que otras. En los procesos en los que yo he participado como entrevistador, como reclutador, les permitimos que todo el trabajo que hacen para el ejercicio lo publiquen en su portafolio, lo utilicen precisamente como un caso de estudio para poder apalancar eso, ojalá a un próximo trabajo, un ciclo más en esta espiral sin fin de hacer el ejercicio que aprenden en estos bootcamp con Desafío Latam. ¿Qué tipo de pruebas se hacen? Por lo general, dentro de esta escala y aquí localmente, crea un producto nuevo, resuelve un problema, y problemas hay muchísimos, o diseña un dashboard interno para X negocio, o diseña un sistema interno para X industria. Ese suele ser un estándar. Otro es cambia o mejora un producto existente, y esto es fácil, cualquier página gubernamental que entren de cualquier país tiene millones de cosas que pueden mejorar. Pueden hacer esto con cualquier producto y es una muy buena forma de nutrir el portafolio también con casos de estudio. Diseñen una función adicional a una aplicación que usen todos los días y no tenga algo que ustedes quieren, o diseñen una función para X nicho, la accesibilidad o corregir sitios para accesibilidad se ha vuelto una tendencia justamente ahora en casos de estudios porque la accesibilidad está ganando visibilidad, valga la rima. Y las tareas conceptuales, como están en el tope de la pirámide para sesiones un poco más cortas, son cosas más abstractas. Diseña un cajero automático para niños, diseña un reloj para personas no videntes. Aquí están buscando testear cómo conectas conceptos abstractos en situaciones reales y cómo puedes materializar una idea infantil, sinceramente. Por último están las tareas orientadas a métricas de negocio, que aquí es importantísimo los que comentaron al principio que tenían conocimiento e información en negocios, porque se necesitan tareas que muevan métricas de negocio. El diseño no es arte, el diseño responde a necesidades, el diseño tiene que gatillar una acción vinculada 100% a objetivos de negocio, tiene que mejorar la retención de X aplicación o tiene que atraer ingresos adicionales, tiene que generar un impacto o algún cambio. Y este es un pensamiento que no enseñan en ninguna escuela de cómo vincular todo este conocimiento teórico, todas estas prácticas de diseño al ámbito real de trabajo y de producción de dinero que todo negocio necesita tener, pero que para que nos paguen el sueldo, el negocio tiene que hacer dinero. Y para justificar nuestro sueldo tenemos que ayudar al negocio a hacer dinero. Entonces el diseño y negocio son hermanitos y se quieren mucho para siempre. ¿Por qué las compañías usan pruebas técnicas? Hay millones de factores. Siempre están justificados. Para validar las habilidades de diseño en un ambiente lo más cercano al trabajo posible. Pueden haber visto tu portafolio, pueden haber visto que tienes trabajos muy limpios, pero ellos quieren ver cómo resuelves en su industria, en su nicho, con sus datos quizás. Ellos quieren tenerte también un límite de tiempo para ver cuánto tiempo te toma llegar a unos resultados y te quieren dar recursos limitados para ver cómo asumes o cómo investigas o cómo llenas los orificios en el brief. Además sirve para validar las habilidades de candidatos con portafolios confidenciales porque llega un punto en la industria, dependiendo de con quiénes se involucren, en que el trabajo que hacen no lo pueden publicar. Entonces, como busco trabajo, hay millones de formas y una de ellas es llegar a una entrevista y tener sencillamente que resolver el problema o la prueba de diseño para demostrar la calificación. La idea es entender el proceso de resolución de problemas de quien está postulando. Lo único que están buscando no es saber cuántos cursos han hecho o qué tan bello es el lenguaje que pueden utilizar. Quieren ver cómo toman un problema, lo diseccionan, lo reensamblan y ofrecen una solución. Es ese proceso específico y cómo pasan del punto A al punto B lo que necesitan entender y que ustedes necesitan demostrar. Porque las compañías buscan validar mucho más que solamente las habilidades duras que ven con el portafolio, con la prueba. También están buscando una persona que maneje comunicación efectiva. Están buscando analizar el pensamiento crítico de la persona. Quieren ver cómo maneja objeciones en una reunión, cómo gestiona las entregas en el caso de que les dan la libertad de entregar el trabajo después, cómo colaborarían en equipo, básicamente. Son muchas cosas que están pasando en las entrevistas de trabajo. Y en lo que lleguen después de todo este proceso de diseño a la resolución de pruebas técnicas de alguna de estas que hemos estado describiendo, si trabajamos en diseño es porque somos personas visuales y estamos tentados a ir directo al final, a la resolución del problema, a mira cómo se va a ver la pantalla, a bocetear el primer paso, a bocetear la pantalla, y es lo último que tienen que hacer.
en la entrevista y en el trabajo. Esta aproximación podría ser que construyan un producto no apropiado para las necesidades de la audiencia. Si hay algo que necesitan tener presente resolviendo una prueba, es que tienen que seguir un proceso. Y ese proceso es para la prueba y es para el trabajo también. La idea es crear un proceso que responda a la pregunta: ¿cómo resuelves un problema con poco tiempo y con poca información? Y antes de entrar al framework de preguntas, que son 7 etapas, que ojalá nos dé tiempo, porque estoy hablando mucho. Si estoy hablando mucho o hay algo que prefieran avanzar al ejercicio, pueden interrumpirme también. De momento, lo que necesitan antes de entrar a una prueba técnica es entender bien, o entrando, mejor dicho, entender bien la tarea. Suena obvio, pero no. Saltar esta etapa sin claridad de qué se tiene que hacer incrementa las posibilidades de fallar. Es importante que en este punto, cuando están entrando a la prueba, cuando se las están presentando, puedan entender con mucha claridad y alinear las expectativas de qué van a hacer ustedes, con qué espera la compañía en estos 4 puntos. En los tipos de entregables que se esperan, si es un PDF, si es un editable, si es una presentación, si es un video, la fidelidad de esos entregables, si quieren bocetos, si va a ser un wireframe, si esperan pantalla, si esperan un prototipo animado en producción, si la presentación de los entregables es en persona, en video o solamente se entrega y la leen en frío. Y por último, si el método de presentación, en caso de que se presente, va a ser por llamada, por videollamada, por email, en el sitio. Todos estos 4 puntos tienen que quedar claros para que ustedes puedan ofrecer una solución al problema fiel, útil, que básicamente los posicione en la carrera para obtener el puesto. Es importante entender que las compañías quieren que ustedes tengan éxito. Las compañías quieren contratar. Entrevistar es un fucking asco. Entrevistar es un proceso que toma mucho tiempo, consume mucho tiempo. Filtrar personas es delicado. Como bien vimos, involucra muchos departamentos. No todos están interconectados. Entonces, obviamente, hay dinámicas que no funcionan bien. Entonces, ellos quieren pasar por eso lo más rápido posible. Entonces, si preguntan, si se muestran curiosos, si quieren clarificar estos puntos, probablemente, en su mayoría, tengan la disposición de responderles absolutamente todas las preguntas y hacerle cosquillas a esta curiosidad que puedan demostrar si se muestran interesados en el problema. Y pensando en interesarse en el problema, tienen que hacer preguntas. Es mejor sobrepreguntar que subpreguntar. Una de las habilidades más importantes en esta industria es la capacidad de hacer las preguntas correctas, que eso es importante, y asegurarse de tener la información necesaria para minimizar el margen de error antes de pasar al siguiente paso. Tiene que entender bien la tarea, para quién tiene que funcionar, cuáles son sus necesidades, cuáles son sus objetivos, y no se cohíban en hacer preguntas, especialmente en el momento en el que les entregan la tarea, porque es ahí cuando tienen que demostrar que necesitan claridad y necesitan datos antes de sentarse a creer que pueden ofrecer una solución efectiva. Si te piden que asumas, que también ocurre, no se asusten, porque lo hemos hecho de hecho en procesos, se te entrega un brief muy general, que de hecho en el ejercicio que vamos a hacer al final de la charla, vamos a hacerlo en base a supuestos, porque también tienen que demostrar cómo llenan los huecos de información. ¿Qué pasa si no les entregan algo? Si no llega un correo a tiempo, son capaces de salir a buscar información, a comparar cómo informan decisiones cuando tienen poco tiempo para hacer algo. El autor de Lean Startup tiene una frase que describe las startups, que son estas empresas en los primeros 3 escalones de los 6 de la madurez de empresas. Una startup es una institución humana diseñada para entregar productos o servicios bajo condiciones de extrema incertidumbre. Siempre se está corriendo en los equipos de tecnología, no importa si estás en los más inmaduros, en los equipos más maduros, lo único que cambia son las razones por las que se corre. Pero son equipos de alto rendimiento porque ruedan, y ruedan muchísimo. Entonces, una asunción es una opinión basada en poca información o criterio, dependerá de cuánto investiguen, pero en estos ambientes se toman muchas decisiones en base a asunciones o información que se rescata o se rasguña a último minuto dependiendo de los tiempos de entrega. Y otra cosa que es muy importante antes de entrar a una prueba técnica, antes de hacer cualquier proyecto en realidad en general para portafolio, para cliente o para cuando consigan trabajo, es que tienen que ser diseñador y abogado del diablo al mismo tiempo. Tienen que ser los primeros en cuestionar lo que están haciendo. Tienen que preguntar todos los por qué, todos los y sí, todos los que pasa, sí, hacer todos los remix que necesiten hacer, háganlos por su cuenta, anticípense a las objeciones, porque esto les va a permitir prepararse para responder las preguntas cuando aparezcan. No existen soluciones perfectas, no existe en ningún lugar, y tu habilidad para debatir los pros y los contras es lo que van a estar evaluando en una entrevista y lo que se va a estar demostrando en las reuniones en realidad cuando quede en un trabajo. La compañía necesita validar tu pensamiento crítico,
tu capacidad para discutir ideas y de sacar el apego emocional de conversaciones sobre tu trabajo, que es muy importante trabajando en equipo. Y en la entrevista y en el trabajo, pensar en los casos felices y anticiparte a los casos bordes te va a ayudar a tomar mejores decisiones. Sin más preámbulo, y ya de caras al taller práctico, son 7 preguntas, 7 etapas. Si se dan cuenta, la etapa número 6 es la única que tiene la palabra diseño y está casi al final, que deberían estar pasando cada vez que les entregan un problema, cada vez que quieren resolver algo con lo que han aprendido en estos bootcamp. Necesitan pasar por estas 7 etapas, ojalá secuenciales. La primera es preguntar los por qué. Tienen que entender la meta que están persiguiendo. Vamos a irlas abriendo una por una. Tienen que entender, tienen que hacer las preguntas, tienen que preguntar por qué, tienen que cantar Tell Me Why en todas las reuniones, porque si no entienden el problema no lo van a relacionar con una meta. Si no tienen la claridad de la meta a la que están apuntando, no pueden apuntar al objetivo, y sin apuntar a un objetivo la solución nunca va a dar en el blanco. Es una trabalengua de palabras clave, que las palabras clave aquí son problema, tiene que quedar claro, tiene que asociarse a una meta, el problema tiene que pasar a otro estado. Tiene que ser claro entre lo que ustedes están entendiendo y lo que la empresa espera que ustedes entreguen, cuál es esa meta y qué objetivos se tienen que cumplir para saber qué dimos en el blanco. Y eso lo hacen cantando como los Backstreet Boys. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Hasta que tengan una claridad tan absoluta que las respuestas vengan a ustedes. ¿Qué tipo de preguntas pueden hacer? ¿Cuál es el problema que se quiere resolver? ¿Por qué es importante este producto o esta función que quieren impulsar? ¿Cómo beneficia esto a los clientes? ¿Cuáles son las oportunidades de negocio que crea esta solución? ¿Qué impacto tiene en el mundo? ¿Qué impacto tiene en la comunidad? ¿Qué impacto tiene en la empresa? Estos son solo unos ejemplos de millones que pueden variar entre industrias y entre empresas y entre etapas de madurez incluso. Todo esto es un mundo, un universo de variables. La segunda pregunta que tienen que estar haciendo en este orden, después de entender bien claro el por qué están resolviendo este problema, es a quién se lo están resolviendo, cuál es la audiencia. Porque si no empatizan con quien tiene el problema como palabra clave, y la empatía es una frase que se repite mucho en esta industria, si no se ponen en los zapatos o reproducen la situación de las personas a las que están sirviendo, están ampliando el margen de error de las soluciones que pueden ofrecer. No sé si alguien vio el documental de Woodstock, es un hermoso ejemplo de despegarse por completo de la organización de un producto, de un servicio, a la gerencia y el management y la parte del negocio. Si no lo han visto, véanlo, es una industria totalmente paralela, pero es un buen ejemplo de cómo se pueden salir de control las cosas si no se escucha a la audiencia. Preguntas que pueden hacer en esta etapa son básicamente cuáles son las categorías de personas que utilizarían esto, demostrar un poco ese pensamiento demográfico y psicográfico también, cuáles motivaciones tendrían para usar esto que quieren hacer, existen subgrupos dentro de estas categorías, cuál es la necesidad que se está resolviendo, cuál es el trabajo que estamos cumpliendo. Unas de millones de preguntas nuevamente. Lo tercero que tienen que tener muy claro es el contexto y las condiciones, el dónde y el cuándo. Por poner un ejemplo, cuando cargue el GIF, una sombrilla como producto, un paraguas como producto tiene un contexto y unas condiciones específicas para su uso. Todas las funciones digitales también, unas son más frecuentes que otras, otras son más condicionales, pero siempre hay un cuándo y un dónde. Y eso es importante entenderlo, conocerlo. Con un contexto específico y detallado, nuevamente pueden reducir el margen de error, van a facilitar la toma de decisiones para ustedes porque van a ir argumentando sobre todas estas preguntas que han ido haciendo, cómo y por qué están tomando las decisiones que toman. Y las preguntas que pueden hacer en este punto son dónde están físicamente, qué tipos de gatillos existen para esta necesidad. Un gatillo es lo que gatille, valga la redundancia, una conducta o un comportamiento. Si empieza a llover, ese es el gatillo para yo sacar un paraguas y abrirlo y ponerlo sobre mi cabeza. ¿Cuánto tiempo tienen para usar esto? El paraguas, imagínense que fuese algo que tomara 5 minutos en abrirse. Este señor, aunque se está mojando voluntariamente, estaría empapado cada vez que cayera un palo de agua sobre él. Están en alguna plataforma específica, en este caso de productos físicos, es un entorno, pero en productos digitales, están en televisores, están en smartwatch, están en laptops, en dispositivos móviles. ¿Cuáles son las emociones que se conocen que experimentan los usuarios o que se asume que sienten emocionalmente? Que son conversaciones que no se llevan mucho a conversaciones de negocio. ¿Cuál es la motivación de alto nivel para resolver el problema? Hay que entender, hay que empatizar y ponerse en la situación para poder ver estas cosas y buscar y preguntar si existen otras formas de resolverlo, tanto con la empresa, con el reclutador, con el cliente, como internamente como abogado del diablo. La última pregunta que tienen que hacer, o lista de preguntas antes de entrar ya en la etapa de diseño o de ideación,
es hacer una lista de ideas. Nunca se queden con la primera idea o nunca den la impresión de que se quedan con la primera idea que viene a su mente. Tienen que hacer brainstorming, tienen que demostrar que tienen capacidad de traer distintas soluciones, de ofrecer distintos ángulos, de considerar distintas situaciones, porque podría ser la mejor la primera, pero si la contrastas y tienes otras cosas contra cuáles medirlas, es mucho más fácil de venderla. Preguntas que pueden hacer en este punto, que pueden hacerse para este punto ustedes es: ¿qué podría construir la compañía para resolver el problema con lo que conocen? Con toda esa preguntación que hicieron antes, ¿qué podría construir la compañía? ¿Eso sería un producto físico, un producto digital? ¿Sería un mix? ¿Está en algún dispositivo específico? Watch, smartphone, tablet, escritorio, realidad virtual, realidad aumentada. ¿Qué tipo de interfaz es la mejor o la más útil para este problema? ¿Es gráfica? ¿Es por voz? ¿Es realidad aumentada? Todas estas preguntas van a ser nuevamente a facilitarles navegar por todas las asunciones que van a ir tomando hasta llegar a la propuesta, que básicamente después de hacer una lista de todas las ideas que puedan venir a su mente, tienen que medirlas para demostrar cuál es el criterio y cómo toman las decisiones de qué van a hacer y qué no van a hacer. Para esto se suele utilizar una matriz de impacto básica y simple. En el eje horizontal, el esfuerzo, de bajo esfuerzo a un alto esfuerzo, que tanto van a sudar para hacer este ejercicio. Y en el eje vertical, de bajo impacto a alto impacto. La idea es que posicionen como si fueran post-its todas las ideas que les surgieron en el brainstorming en esta matriz, con toda la información que recaudaron en la preguntadera que hicieron en las primeras 3 etapas. Una pausa de hidratación. Si alguien tiene una duda, pregunta, este es un buen momento para desmutearse y decir algo. Si no, seguimos. No, seguimos. Básicamente, de las soluciones que produzcan lo que haga match con un buen impacto y un bajo esfuerzo es lo primerísimo y lo más lógico a perseguir. El camino de menor resistencia para los mayores beneficios. Lo que esté en la columna de alto impacto, pero tenga también alto esfuerzo, requiera que se metan una proteína y creatina antes de hacer ese ejercicio. Planifíquenlo para que puedan tener en cuenta todo el entorno y todo el contexto y la dinámica de hacer algo, levantamiento de pesa pesado. Y en la parte baja, todo lo que tenga bajo impacto, pero bajo esfuerzo, si da tiempo se suma. Total, no es que va a mover mucho la aguja, pero algo puede sumar. Contrario a lo que tenga bajo impacto y implique un alto esfuerzo, ¿para qué se van a meter 3 kilos de proteína y 3 pastillas de creatina si no van a tener un ejercicio adecuado? Ahí básicamente es un ejercicio que pueden aplicar para todo en la vida, para básicamente discernir entre qué vale la pena perseguir y qué no vale la pena perseguir. Por último, llegan en el paso número 6, el penúltimo, a diseñar, por fin, la etapa de diseño. Y aquí se abre el espectro, como se ha abierto en todas las disciplinas que mencionamos cuando hicimos el repaso por la industria del diseño y cómo ha evolucionado. Entonces, vamos a repasar unos 6, creo que son 3 de UX y 3 de interfaces. Y estos se pueden combinar, los pueden cambiar. Aquí hay muchas variables, pero por lo general pueden caer en estas tareas. Para básicamente resolver problemas de UX, una de las herramientas más utilizadas es el storyboarding. Toda esta preguntadera que hicieron, todas las preguntas que les respondieron, las pueden básicamente vomitar en un viaje de cliente para ganar la perspectiva de las interacciones que tiene que completar el producto. Básicamente aquí resumen el quién, dónde, cuándo, por qué y por qué. El qué y el por qué, perdón. En básicamente acciones, entendiendo en este caso es un pedacito de un storyboard de IKEA donde dicen que el usuario ve el mapa, llega a la tienda porque identifica el logo y porque el mapa le dijo que llegó. Dentro de la tienda encuentra sus ítems porque ve el mapa de la tienda directamente en su teléfono con los precios y después se va directamente haciendo checkout, haciendo transacción con su teléfono y no tiene ni siquiera que hablar con un cajero en el proceso. Este es un ejemplo, hay millones de ejemplos en internet. Otro ejercicio común es el ejercicio del teléfono. Pueden hacer una lista de las tareas que tiene que hacer alguien para completar el uso del producto. Imaginen que lo hacen por llamada telefónica. ¿Qué tareas harían y en qué orden se las iría diciendo el ejecutivo del call center? Básicamente eso les va a dar la estructura completica de cómo es la storytelling de la página que tienen que producir o del flujo que van a producir. Otro ejercicio común es hacer bocetos básicos, wireframes de baja fidelidad. Por lo general aquí cantidad es mejor que calidad. Lo que promuevo, lo que les recomiendo que hagan es que se acostumbren a hacer el ejercicio de poder generar 4 interfaces, dedicándole 1 a 3 minutos por propuesta. Y aquí la limitante de tiempo es importante para pensar rápido, para tratar de contrastar una propuesta de otra, que sea el ejercicio, que no sea la misma propuesta pintada de 3 colores distintos.
Y el límite de tiempo básicamente es un ejercicio muy bueno para ejercitar y estimular ese tipo de pensamiento y de decisiones rápidas. Para validar interfaces, otra de las formas en las que se pueden integrar a las respuestas a estas preguntas ya de manera tangible, pueden hacer mood boards y stylescapes. Esto es básicamente reunir recursos que tengan un lenguaje cohesivo visual común para alinear el lenguaje de nosotros como ejecutores con el del cliente o el del usuario o el de quien esté pidiendo la tarea. La idea es traer a tierra conceptos etéreos y representar el estilo de la audiencia objetivo. Son un ejemplo y una referencia para la toma de decisiones. Este es el mood que queremos transmitir, este es la marca el diseño de la marca, básicamente. También en interfaces es común hacer sistemas de diseño o librerías pequeñas, grandes, dependiendo del puesto. Trae todo ese lenguaje visual del mood board y lo traduce a un lenguaje técnico para diseño y para construcción. El conocimiento de desarrollo, sea básico o sea profundo, también es importante saber qué van a hacer con los diseños que están haciendo, que sean capaces de entender cómo se administra un sitio, cómo se diseña, cómo se llevan a realidad los diseños. Es un plus. Que no se presionen, lo van a ir obteniendo a medida que vayan subiendo los escalones, pero es el entorno que les conviene ir entendiendo en dónde se están involucrando. La idea es mantener el estilo, pero adaptado a algo reproducible y administrable, que esto es básicamente tarea de los equipos de desarrollo, pero las decisiones que se toman en diseño impactan muchísimo la calidad de vida de los desarrolladores y sirve de guía para la construcción de la maqueta que tengas que armar para la solución. Y hay, que lo piden muchísimo cuando son puestos de interfaz, la solicitud del entregable de maquetas o prototipos incluso, que es traer el producto al mundo real en las ideas, así sea un MVP. Es tener la idea que tiene, lo que necesitan es tener una sensación inicial del uso de la solución para medir tu estética, el acabado final de lo que estás entregando, es para validar básicamente si soluciona el problema o no. El último paso, porque esto no se acaba solamente cuando entregamos el diseño, la solución o nuestra propuesta para el problema, es cómo validamos, y tener esto siempre en la cabeza, cómo validamos si esto dio en el blanco o no. Después de toda esa preguntadera, después de cantar Backstreet Boys, logramos algo, y esto se logra con un seguimiento de métricas de éxito. Ya esto suele requerirse en niveles más altos de cargos, pero que vayan de entrada digiriendo y entendiendo a qué norte apuntar y cómo tomar decisiones y sustentarlas en datos. Es un plus que sin duda los va a diferenciar de la competencia, que sabemos que es altísima. Básicamente tienen que saber distinguir fuera de su criterio, fuera de opiniones subjetivas, la solución fue un éxito, fue un fracaso o perdimos nuestro tiempo y no era ni siquiera necesario hacerlo. Esto implica conocimiento de herramientas como Google Analytics, como Hotjar, todas las herramientas de testeo que existen. No necesitan ser maestros de todas, solamente necesitan poder entender algunas métricas comunes, visitas, vistas de página, usuarios únicos, para que puedan ir haciéndose una idea del impacto que puede tener un cambio en una página y qué tipo de agujas mueve. Ese vínculo entre diseño y comportamiento en producción es realmente la conexión más directa que puede existir entre un equipo de diseño y los usuarios. Nos comunicamos a través de este lenguaje críptico que son los datos. Validar de manera objetiva el efecto del diseño en la operatividad del negocio es el objetivo de esto, y esto se define desde el paso 1 en realidad, desde que se define una meta. La meta ojalá siempre venga asociada a un número para que esto se pueda medir con números, con cifras y no con opiniones, para que podamos validar o refutar las propuestas.